Episodio 24 de 70 pavos de gasofa. Entrevista a Saquín Pastoriza con Castro y Alejo. Sean bienvenidos, podcasteros, a un lugar donde nunca seréis forasteros. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Todo dependerá de cómo tengáis las energías. Poneos cómodos y ajustad el auricular. Aquí comienza 70 pavos de gasofa. Pues hoy tenemos una nueva charla en el 70 pavos. Espero que sea del agrado de toda nuestra legión de oyentes. Yo estoy seguro que esta entrevista va a gustar mucho y me parece muy necesario que a estas alturas de la vida de nuestro canal tratemos los temas de los que vamos a hablar hoy. En verdad es justo y necesario, amigo Castro, que nos sumerjamos en aguas pantanosas. Bueno, tenemos ya a la escucha a Saquín Pastoriza, profesor de Geografía e Historia en el Instituto Politécnico de Vigo. Saquín ha sido también secretario general de Podemos en Vigo desde el 2018 y se presentó a las elecciones municipales como número 3 de la mano de la confluencia de las mareas. Saquín es licenciado en Historia y diplomado en Historia del Arte por la Universidad de Santiago y aún tiene tiempo para ser coordinador de Ecologistas en Acción. Pues aún hemos tardado un rato en decirlo todo, ¿eh? ¿Cómo estás aquí? Bienvenido a nuestra humilde morada. ¿Qué tal? Muchas gracias. Encantado de estar con vosotros ahí después de una temporada. Y nada, muy encantado de estar en un formato de este tipo, en un programa así, ¿no? Una entrevista acogedora. Y bueno, que daros la enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo con este podcast de 70 pavos. Ok, gracias, Joaquín. No sé si hemos enumerado correctamente todo tu currículum vitae o nos dejamos algo Sí, ahí bueno, la interesante verdad sin es decir. que yo también me olvido muchas veces, ¿no? De señalar todo eso. También estoy participando en bueno, en campañas de solidaridad con Palestina y Ujú. también soy miembro del consejo asesor de la revista Viento Sur, que es una revista de pensamiento crítico que se edita pues, a nivel español. Vaya, la verdad que sí, está claro que inquietudes tienes, ¿eh? Estás tocando todos los palos. Sí, demasiados. No hay mucho tiempo, desgraciadamente. Bueno, pues nada, me parece que vamos a tener a pocas personas con tantos frentes abiertos por los que preguntar, así que vamos a tratar de ir por partes, ¿no? Como decía el gran Jack. Nos gustaría empezar a preguntarte por tu faceta educativa. ¿Cómo es ser profesor de adolescentes o preadolescentes en estos tiempos? Es duro, ¿no? Sí, la verdad es que es bastante complicado, ¿no? Siempre le digo a alguien, no, pues sois unos privilegiados y tal. Pues tú enfréntate a un aula de segundo de la ESO con 33 chavales hormonando y con 8 TDAHs, 2 TEAs, bueno, atención a la diversidad. Es decir, tienes que tener vocación realmente, ¿no? Es un trabajo muy vocacional, te tiene que gustar la enseñanza, tener mucha paciencia y bueno, a mí el trabajo que tengo me parece fantástico. Cuando empecé a trabajar decía, caray, y aún encima me pagan, ¿no? O sea, realmente estaba disfrutando con el trabajo, ¿no? Es cierto que, bueno, doy en niveles más altos, en segundo de bachillerato, que ahí la chavalada está un poco más ahí tranquila y tal, aunque bueno, sí que he notado una cierta infantilización de los bachilleratos últimamente. Pero sí, desde luego muchas veces se compara las clases con una guerra, ¿no? Una guerra ahí. Pero bueno, digamos que se va llevando, se va llevando. Es cierto que muchas veces por las administraciones nos ponen cosas fáciles, hay mucha burocracia, mucho papeleo,
claro, hacer frente a toda esa diversidad sin apenas medios, ¿no? Entonces, bueno, es un trabajo bastante heroico a veces, ¿no? El profesorado, ¿no? Y hay que, bueno, ponerlo en valor también. Vaya, la verdad es que pocas veces puedes encontrar a alguien que esté tan satisfecho como el que dice que disfruta trabajando. Y ya que has tocado un poco el tema, pues quería preguntarte qué diferencias principales que te vienen a ti a la cabeza crees que hay entre los estudiantes de nuestra generación a esas edades y los alumnos que tienes hoy en día. Uf, hay muchísima diferencia. Ya noto yo la diferencia cuando empecé, hace ya, pues, 21 años, cuando empecé en esto, pues ya noto la diferencia, pues con respecto a nuestra época, pues bastante más, porque no me quiero imaginar ahora que sería un aula con 45 alumnos y alumnas, ¿no? Como eran nuestras Sí, aulas, ¿no? Es decir, bueno, sí. por un lado eso, por el otro, que hay otro perfil de alumnado. Ahora el alumnado no mantiene tan fácilmente la concentración, ¿no? Es decir, la capacidad de atención se reduce a 10, 15, 20 minutos como mucho. Es decir, y tienes que motivarlos de otra forma. Es un alumnado que, claro, ya nació con pantallas en la cabeza, es un alumnado totalmente digitalizado, ¿no? Y está, pues eso, el reto del uso de las TICs. Pues ahora te encuentras con que la utilización de la inteligencia artificial, del ChatGPT, ¿no? Pues que cambia completamente también muchas veces la educación, ¿no? Ya los comentarios de texto te los hacen por inteligencia artificial, por ejemplo. Entonces, bueno, desde luego que es una realidad constante que está cambiando la educación, ¿no? Está cambiando, cambió con respecto a hace 20 años, ¿no? Cambió con respecto a hace 40 y bueno, eso plantea pues, que tengas que reinventarte día a día, casi. Tienes que estar ahí, pues eso, redefiniendo objetivos y bueno, es un panorama totalmente diferente, ¿no? Mira, Del me papel, llama sí, la Alejo. atención, solo un apunte, me llama Mm. mucho la atención eso, porque siempre lo quise preguntar a los profesores. Acabas de decir que los comentarios de texto lo hacen por chat GPT, entonces esto se extiende a todos. Hoy en día, un profesor que quiera saber la capacidad de desarrollar un concepto que pueda tener un alumno, es absolutamente imposible que te vayas uno por uno. Se está perdiendo la posibilidad de poder tirar para adelante de ellos en ese aspecto, ¿verdad? Sí, bueno, se hace complicado, ¿no? También es cierto que tienen que saber utilizar el chat GTP, no cualquier cosa vale. A veces se les pilla fácilmente en renuncios, ¿no? Y ese tipo de fallos. Pero claro, tienes que, bueno, utilizar otras herramientas y otras armas conceptuales, ¿no? Eh, ahora se trabaja mucho, pues eso, la lectura, ¿no? Se dedican, pues muchas veces 15 minutos de lectura, ¿no? En el aula. La comprensión lectora, que es algo que notamos que está fallando mucho, es decir, la capacidad de entender un texto, aunque sea un texto medianamente sencillo, ¿no? Y ahora, por ejemplo, los exámenes de la selectividad, de la PAU, de la prueba de acceso a la universidad, son más competenciales y menos memorísticos. Es decir, pues tienes que desarrollar competencias, ¿no? Pues, por ejemplo, identificar dos errores en un texto histórico. Hay dos afirmaciones incorrectas y justificar por qué hay esos errores. Es decir, hay que cambiar el chip, ¿no? Y el año pasado, por ejemplo, los resultados que hubo en la prueba de acceso a las universidades fueron desastrosos en materias como filosofía o en historia, porque a los chavales cuesta cambiar ese chip, ¿no? De una enseñanza memorística, claro, muchos hacían los comentarios de texto con ChatGPT y se encuentran el comentario de texto y obviamente ese ya no puede utilizar ninguna herramienta tecnológica y no saben abordar un texto porque básicamente no saben entenderlo, no saben descifrar qué significado tiene. Ujú. Y a mí me gustaría preguntarte sobre el papel de los padres en la educación. Antiguamente, a nuestra edad, si un profesor nos decía algo, llegaba una carta a casa o lo que fuera, pues era palabra de Dios casi lo que decía el profesor. A día de hoy creo que los padres, me da la sensación, no sé si estás de acuerdo en esto, que le restan un poco de autoridad, ¿no? a los profesores. Sí, bueno, ¿Puede ser? obviamente hay de todo, pero la tendencia es esa que comentabas, es decir, Mm. eh, pues antes, ahora el padre te cuestiona todo. El padre y la madre pues cuestionan al profesor y le dan la razón al alumno, ¿no? En caso de duda. El propio sistema favorece eso, porque si te encuentras una reclamación en un examen y vas a reclamación a inspección le suele dar la razón al alumno, ¿no? Indubida pro reo siempre. Es decir, es una realidad más complicada porque evidentemente ha cambiado el concepto de autoridad del profesor, ¿no? Con eso no quiero decir que sea ni peor ni mejor, ¿no? Pero tienes que gestionarlo, desde luego, de otra forma. Es que ahora, por ejemplo, tenemos que cada vez que nos reunimos con un padre o madre, levantar acta de la reunión, incluso hacerlo con testigos, porque, bueno, eh,
pueden pasar cosas muy extrañas, ¿no? Ya. Y de hecho, bueno, en Francia está judicializado el sistema educativo, porque los padres suelen llevar a los tribunales a los profesores pues, por determinadas preguntas de un examen y cosas así. O sea que en otros Joder. países está aún peor que aquí. Sí, sí, sí. Eso es la leche, ¿no? Que debe ser juzgado por unas preguntas de un examen, pero bueno. Sí, sí, no, parece de coña, la verdad, pero es Sí, cierto. sí, sí. La verdad es que sí. Bueno, menos mal que no ha llegado aquí todavía eso, pero ya llegará, todo llegará. Sí, Bueno, no, todo lo bueno llega, sí, la verdad. sí, sí. Bueno, eres profesor de un instituto en Vigo, pero tenemos entendido que fuiste antiguamente profesor de un instituto de Cangas, ¿no? De Cangas Sí, de Don Morrazo. Para quien no conozca, Cangas es una población de unos 20.000 habitantes aproximadamente, que en verano se triplica, ¿no? Y se calcula que más o menos puede llegar en verano a ser 80.000 o 90.000 habitantes, más o menos, ¿no? tranquilamente, sí, sí. Sí. Entonces te queremos preguntar por el turismo. ¿Es sostenible este tipo de turismo o qué podemos hacer para evitar que esto ocurra? Pues justamente estoy con ese tema, estoy participando en la plataforma frente a turistificación de Vigo y Morrazo, a través de Ujú. Ecologistas en Acción, y ahora estoy muy en contacto con plataformas locales de ahí, la plataforma Afectados por el Turismo de Morrazo, y bueno, la asociación de vecinos, por ejemplo, de Pintés e Guío, que han convocado pues cortes de carreteras protestando por la llegada masiva de coches, ¿no? Es decir, este modelo de la turistificación, ¿no? Es bastante insostenible incluso a corto plazo, ¿no? Porque, bueno, en Cangas, por ejemplo, al aumentar tanto la población, eso supone una presión sobre el agua, por ejemplo, los recursos, pues al final tiene que cortar el agua de las duchas restringir el uso de agua para limpieza de jardines y parques, o, por ejemplo, aumenta el número de vertidos y de residuos, ¿no? Y, bueno, la ría de Aldán es una de las víctimas de este aumento. Luego, los atascos continuos, el aumento del tráfico, la contaminación, la subida del precio del alquiler, la subida del precio de la vivienda son daños colaterales de un modelo que o cambia de rumbo o va a ser la gallina de los huevos de oro, ¿no? Realmente podemos ver niveles, sobre todo pues en Cangas, en Bayona, San Senso, en Ogrove, ¿no? Pues similares a la costa mediterránea, ¿no? Y podemos encontrar con un panorama que la Galicia se ha convertido en un destino preferencial por el tema del cambio climático y muy, muy preocupante, ¿no? Entonces hay que cambiar un modelo de lo que se llama turismo sostenible, ¿no? Un turismo de proximidad o un turismo que, bueno, que se plantee de una forma no contaminante. Por ejemplo, el turismo de cruceros es absolutamente demencial, la contaminación que genera. Un crucero contamina tanto como 12.000 coches, ¿no? Entonces, claro, vuelos más cercanos, frente a vuelos de larga distancia. Bueno, hay todo un debate, ¿no? Y muchas plataformas están movilizando a nivel español también en un modelo que se llama ciudades y pueblos para vivir, ¿no? Realmente que las ciudades y los pueblos sean para la gente que las habita y no para el negocio de unos pocos, ¿no? Para un turismo que es absolutamente insostenible. Bueno, sí, la verdad es que veo que todo lo que estás ahora mismo aportando serían a lo mejor las medidas que pudiésemos reducir la contaminación, que esto es galopante por todos lados. No sé si tú crees que hay alguna medida que pudiera ser optimista para intentar que se masifique el turismo en las zonas que están ahora. Bueno, hay una medida que se acaba de aprobar en Vigo y en Coruña, que a nosotros tampoco nos parece la panacea, que es la tasa turística, ¿no? Que se ha decidido pues en Vigo, creo que es entre 1,5 y 2 euros de tasa turística. En Coruña por ahí están las cifras. Se está notando en ciudades como Barcelona, o, bueno, muchas de Italia. Y nos parece un parche, pero bueno, por lo menos sirve para recaudar un dinero que puede ir destinado a mitigar estos impactos del turismo. Luego se parte también el tema de los pisos turísticos, de establecer moratorias, como hizo Barcelona, de hacer un control y un registro, porque muchos no están ni registrados ni localizados, ¿no? Eh, de hecho, vamos a hacer el próximo sábado, este no, el 25, una ruta por el Casco Bello, ¿no? Señalando la planificación de pisos turísticos, ¿no? Y explicando, bueno, pues cómo eso modifica también la composición social y la estructura demográfica del Casco Bello, ¿no? Ese proceso es lo que se llama gentrificación en términos urbanos, de geografía urbana. Es decir, hay medidas como, por ejemplo, apostar por el transporte público, por el transporte colectivo, parkings disuasorios. Es decir, no hay una fórmula mágica, pero sí hay medidas que contribuyen a mitigar, ¿no? Nosotros no estamos en contra del turismo, pero sí en contra de este modelo turístico. Sí, está claro que todavía se pueden hacer cosas que no se están haciendo que por lo menos hace que no sea pues tan infame la situación a la que hemos llegado ahora mismo. Sí, está claro. Está Sí, sí, claro. desde luego. Sí, hay mucho que hacer, mucho camino. Sí.
Bueno, como no te puedes quedar quieto, Joaquín, se te ocurrió meterte en política también, ¿no? O sea que, Sí, bueno, una cosa lleva a la otra. queríamos, sí, queríamos preguntarte, ¿qué fue lo que hizo que te aventuraras a meterte en el mundo de la política, ¿no? En un mundo tan competitivo o expuesto, ¿no? Bueno, hay que entender el contexto, ¿no? Pues mi entrada en lo que se llama la política, pues electoral o institucional, a mí siempre me interesó la política, ¿no? Era muy fan, pues, en un momento de Julián Guita, por ejemplo, tal. El contexto que se abrió en 2000, a partir de 2012, ¿no? Después del 15M, que cuestionaba el sistema bipartidista, y bueno, lo que fue todo un ascenso de movilizaciones contra los recortes sociales que hubo en ese periodo, ¿no? Pues al final se vio el llamado bloqueo de los movimientos sociales, es decir, que había un poco la apuesta de lanzarse a conquistar las instituciones, es decir, dar la batalla también los parlamentos, dar la batalla en las instituciones, ¿no? Y ahí surgen pues candidaturas ciudadanistas o partidos de nuevo cuyo que viven del espíritu del 15M, o puede ser Podemos en primer momento, y luego las mareas municipales, ¿no? Entonces, bueno, se abrió lo que se llama la ventana de oportunidad, la posibilidad de un cambio, ¿no? Y con un funcionamiento pues, más democrático que los partidos tradicionales, un funcionamiento más horizontal, bueno, y sobre todo que había como una ansia de la gente por sentirse representada, ¿no? El grito del 15M era, no nos representa, ¿no? Entonces, bueno, ahí me animé, ¿no? A dar ese paso, ¿no? Estuve desde el principio en Podemos Vigo, con las primeras reuniones ahí en el de 4 a 4, y bueno, ahí se fueron gestando pues debates colectivos, ¿no? Porque los programas se hacían todos colectivamente a través de herramientas tecnológicas. Y bueno, había una cierta ilusión. Yo recuerdo esos años con bastante ilusión y esperanza, ¿no? Bueno, yo en principio prefería estar como en segunda línea, porque no me gustaba tampoco los focos de la política mediática, por lo que decís, la sobreexposición, ¿no? Un poco, estás muy expuesto muchas veces, ¿no? Y bueno, el tema es que en las elecciones municipales de 2018, bueno, 2018-2019 se abrió pues la oportunidad de ampliar la candidatura de María de Vigo, porque Podemos no había participado en un principio, ¿no? Y ahí cuando fui elegido secretario general de Podemos en Vigo, pues mi apuesta fue por apostar por esa confluencia, por esa candidatura unitaria, ¿no? En ese momento ya existía un cierto reflujo, es decir, ya esa ilusión, ese auge, digamos, de una nueva política estaba dando síntomas de estancamiento, ¿no? Incluso, bueno, había a veces pues comportamientos de estos líderes de la nueva política que no se correspondían con lo que predicaban, ¿no? Entonces, bueno, pues los resultados electorales no fueron malos, pero no se consiguió mantener la representación que había de 3 concejales de Marea de Vigo en el ayuntamiento. Se redujo a 2, ¿no? Pero que luego hicieron un muy buen trabajo, por tanto Rubén Pérez por Izquierda Unida como Oriana Méndez por ANOVA. Y bueno, yo me quedé a las puertas, ¿no? Que en ese momento, bueno, planteaba, pues, me hubiera costado dejar la educación o reducir mi tiempo de dejar la educación para estar de concejal en un ayuntamiento como Vigo, que además, bueno, con una mayoría absoluta, absolutísima del señor Abel Caballero, pues la oposición queda en un papel muy valorado, muy invisibilizado, y bueno, y es complicado el trabajo de oposición en el Concello de Vigo, ¿no? Pero bueno, fue un momento ahí de que se aprenden muchas cosas, ¿no? La verdad. O sea que no, es una experiencia, pero bueno, ahora toca otra cosa, volver a los movimientos sociales y bueno, y aprender, ¿no? De esa lección y ver qué errores se cometieron y bueno, un poco ahora el terreno de lucha es otro, es diferente, ¿no? Y de nuevo menos expuesto en ese periodo. Sí, yo ahora que, bueno, ahora que vemos que estás tocando pues toda esa franja en la en la que has tenido la oportunidad de hacer comparativas y de haber elegido, ¿no? Entre mareas, entre Podemos. Sí que hay una idea colectiva en el aire, en las políticas, que lo que viene diciendo es que lo que está más a la izquierda del PSOE, en algunas ocasiones, si tuviese, digamos, una estructura más firme y más unificada, a lo mejor podría hacer que tuviese una sensación el votante de mayor fiabilidad a la hora de confiar en unos proyectos, ¿no? Parece que la izquierda siempre tiene, digamos que, muchísima división, muy poca firmeza en cuanto a la duración. ¿Por qué crees que pasa esto en la izquierda, ya no solamente ahora, sino casi casi medio históricamente? Bueno, es complejo, ¿no? Pero desde luego, evidentemente, cuando estás construyendo una alternativa, ¿no? Pues ahí hay un debate y obviamente los debates son plurales, ¿no? Y hay que gestionar toda una diversidad de puntos de vista.
Es decir, la izquierda siempre ha sido crítica, ¿no? Y una de las principales características de la izquierda es la autocrítica, la crítica interna, ¿no? También dentro del ámbito de la izquierda. Y esos debates per se no son necesariamente negativos, ¿no? Se pueden contribuir al crecimiento de la izquierda, pero claro, siempre que se ponga, bueno, como objetivo una unidad, ojo, no una unidad construida en base arriba a criterios, bueno, de reparto de puestos o de cargos, sino una unidad que responde pues, a un momento histórico, ¿no? Como puede ser pues, el Frente Popular en la Segunda República o, bueno, otras alternativas, ¿no? Y que, bueno, se ponga lo El común sobre propio, lo el propio, diverso. el propio bloque en Galicia, sin ir más lejos. Que... Efectivamente. Bueno, y el bloque es un ejemplo, lo que comentabas, de política seria, ¿no? El bloque inspira confianza, porque llevan ahí muchos años y realmente es gente de la que te puedes fiar, ¿no? En el sentido de que no esconde lo que son, es un partido político serio, ¿no? Con unas estructuras muy claras, ¿no? Pues más vertical que el modelo que era Podemos o las mareas, ¿no? Más jerárquico, pero que luego pues no estalla, es decir, no tiene esas debilidades, ¿no? Que tuvo Podemos o las mareas, ¿no? Esas divisiones que se convirtieron en luchas de taifas y además yo que las viví desde dentro me di cuenta que muchas veces sin diferencias políticas, es decir, no respondían a un debate ideológico, un debate político sobre proyectos alternativos diferentes, ¿no? Sino que respondían a las luchas de poder personalistas, ¿no? Es Claro, un decir, tema de egos, ¿no? De egos personales, seguramente, ¿no? muchas veces, sí, sí. Sí. El tema del enfrentamiento de Pablo Iglesias y Rejón, por ejemplo, ese tipo de cuestiones respondía más a una dinámica de egos, sí. Aunque bueno, después de Rejón vimos que también le gustaba otro tipo de aventuras, aparte de las políticas, ¿no? Sí, bueno, eso también es otro tema, efectivamente. Sí, sí. La diferencia entre predicar y dar trigo. ¿Sí? Claro, claro. Bueno, los oyentes nos sabrán perdonar un poco si hablamos un ratito de política local, ¿no? Que, ya que te presentaste a las elecciones municipales de Vigo. Pero bueno, entendemos que estos problemas que vamos a tratar un poquito ahora sobre la política local pueden ser extensibles a otras ciudades, otros pueblos, ¿no? Entonces, sobre esto, lo primero queríamos preguntarte sobre el tema que se está hablando mucho en Vigo últimamente de la tala de árboles. Y bueno, vemos que ante la recomendación, ¿no? Que se hace de aumentar el número de árboles en las ciudades, parece que Vigo lleva la dirección contraria, ¿no? Que parece que se están talando árboles de gran porte para poner plantitas ornamentales, ¿no? ¿Cómo veis esta situación desde el grupo que tú eres coordinador, desde Ecologistas en Acción? Sí, nosotros desde Ecologistas en Acción siempre hemos hecho campaña por eso, por respetar los árboles. Yo de las primeras, desde que soy coordinador, propuestas que lanzamos fue la de Bosque Urbano de Vigo, ¿no? La iniciativa, siguiendo el modelo de ciudades como, por ejemplo, París, ¿no? De plantar más árboles, crear entornos peatonales, bueno, partiendo del hecho de que los árboles contribuyen a bajar la temperatura, a absorber emisiones nocivas y, bueno, son aliadas contra el cambio climático. Bueno, presentamos el proyecto al ayuntamiento y obviamente no tuvimos ningún tipo de respuesta, nos damos a una reunión y nada, ¿no? Bueno, lo metimos por registro y se acabó la historia, ¿no? Es decir, muchas veces encontramos esas puertas cerradas, ¿no? Y el tema de los árboles, pues, por ejemplo, llevó a que surgiera un colectivo con el que estamos hermanados, se llama Amigos de los Árboles, ¿no? Que incluso consiguió detener la tala de árboles en Afalperra, que iba a haber una tala ahí bastante importante, no quiso evitar otras talas, lo que está viendo. Es decir, nosotros tenemos calculado que se han perdido más de 20.000 árboles desde que está Abel Caballero de alcalde, ¿no? Y el problema es que se están reponiendo por árboles chupachús. Es decir, es otro modelo de árbol. No es un árbol de gran porte que pueda mitigar la subida de temperaturas o dar sombra. Es un árbol ornamental, más barato para las empresas concesionarias de parques y jardines, y es un árbol que realmente no tapa las carencias de la política arboricida del señor alcalde, ¿no? ¿Por qué le llamas árbol chupachus? ¿Cuál es el Por la simbolismo forma, la de...? forma. Es un árbol pues, de tamaño Ah, metro y medio, 2 metros como mucho, y sí, tiene sí, sí, una sí. copa Y circular, la, ¿no? la bolita del chupachú arriba. Vale, vale, ya, ya. Vale. Efectivamente, sí, sí. Sí, Vamos, sí, una sí. maceta casi. Bueno, y un Sí. ejemplo es la Puerta del Sol de Vigo, la remodelación de la Puerta del Sol, que fue muy positivo peatonalizarla, pero no hay sombra absolutamente. Tienes que pegarte al sireno prácticamente para coger algo de sombra en un día de sol, ¿no? Es un modelo de plazas duras, que se dice. Sí, eso, no sé si como el meme aquel de las palomas, ¿no? Que se ve así como una farola que proyecta la sombra en el suelo y están todas las palomas así en la sombra de algo parecido, ¿no? Tal cual, pasaba con el pedestal del sireno también. Sí, 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 toda la gente así en la sombra de sireno. Sí, sí. Shaquín, está haciendo el, el alcalde de Vigo un gasto excesivo con tanta escalera mecánica y las que quedan por llegar.
Bueno, las escaleras mecánicas es curiosísimo, porque realmente es una medida que le ha metido un gol a la Unión Europea, porque los fondos para la construcción de las escaleras mecánicas de Gran Vía vienen de programas de movilidad sostenible de la Unión Europea, ¿no? Que en vez de invertirse pues, en crear una zona de bajas emisiones realmente funcional en Vigo, ¿no? Y ambiciosa, pues invierte en algo que, desde luego, pues es importante mejorar la movilidad a pie, ¿no? Sobre todo las personas mayores, Vigo se hacía con grandes rampas, con grandes desniveles, ¿no? Nosotros apostamos por ejemplo, mejorar mucho el transporte público, que es absolutamente deficiente en Vigo, incluso recuperar el tranvía, digo que fue arrasado en los años 70, ¿no? Y que era absolutamente ecológico y muy viable, como decía, como Vigo. Es decir, vemos que Vigo es actualmente la ciudad mayor de 50.000 habitantes del Estado español que tiene más coches por habitante. O sea que eso incide, pues aumento del tráfico, la contaminación acústica, la contaminación atmosférica. Y bueno, hemos hecho varios estudios, ¿no? Tanto Greenpeace como Ecologistas en Acción, midiendo decibelios y midiendo partículas de contaminación atmosférica. Y bueno, después de publicar los datos, ¿no? Tuvimos nota de prensa, ahí sí que respondió el ayuntamiento, ¿no? Por eso le hacía daño. Y diciendo, bueno, las organizaciones supuestamente ecologistas, Greenpeace y Ecologistas en Acción y tal. Empezaban a Con, criticarlo. contaminación acústica yo podría defender cualquier plataforma porque una de las cosas de las que más me quejo al cabo del año es eso, es absolutamente insoportable cualquiera de las horas, da igual que vaya por el Castro, por la Gran Vía, por la Hispanidad, por Pi Margal, da exactamente igual por donde me desplace hacia el centro, que es ensordecedor, ya por no meterme en Brutal. algo que parece paranormal, que es la cantidad de veces que se levantan las mismas baldosas para hacer obras. En la calle del Príncipe hay zonas que yo puedo asegurar por repetir el paseo al trabajo, viendo cómo se está levantando la misma y diciendo, pero si han tenido que cambiar algo, ¿por qué vuelven a abrir y otra vez a abrir? Que es algo que, claro, como no se lo digas a alguien que está también atento, pues la gente está a lo suyo, no lo percibe, pero sí, es el ruido que hay en Vigo, no, o sea, me parece que es insostenible, absolutamente para el, Sí, el sí, sí. mínimo el mínimo bienestar de alguien que trabaja o que vive en la zona, el Sí, mínimo. nosotros estuvimos haciendo mediciones durante un mes y los datos eran incontestables, vamos. Es, Absolutamente demencial. O sea, superaban en más de 20 decibelios el límite máximo de la Organización Mundial para la Salud. En más de 20 decibelios. Una Ahora barbaridad. lo que me queda por preguntarte es, siendo Vigo una ciudad que se ha hecho conocida en estos últimos 8 años en España, por el tema, por supuesto, de las luces y la atracción turística que ahora mismo hay, que es descomunal, ¿tú crees que todo este caos en la ciudad de tráfico, atascos continuos, calles cortadas, suciedad, por supuesto, aglomeraciones, puede compensar el dinero que a un bloque de la ciudad le deja? Claro, es que es la apuesta del actual gobierno municipal. O sea, la apuesta por una ciudad turística, básicamente, ¿no? Es decir, una ciudad de servicios también, pero fundamentalmente poner Vigo en el mapa significa que sea un polo de atracción turística. Y ciudades como Barcelona ya están rectificando, pues se dan cuenta de lo que ha llevado ese modelo, ¿no? Un modelo que expulsó a la mayoría de barceloneses del centro de la ciudad por lo insostenible de los precios de los alquileres, la proliferación de pisos turísticos, ¿no? Y aquí estamos empezando a ver solo la punta del iceberg de lo que puede venirse, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, en Churruca están apareciendo bloques enteros de edificios con pisos turísticos, todo el edificio entero, ¿no? Incluso están apareciendo pisos turísticos en Colla o en lugares tan alejados incluso del centro. Y luego ese modelo de las navidades, pues que aquí duran 3 meses, hay otros puntos, ¿no? Aquí las luces bueno, ya están instaladas ahora mismo, ¿no? Me acuerdo que vino una televisión, la televisión pública belga, hizo un reportaje hace 3 años y bueno, entrevistó al alcalde, también se entrevistó a nosotros para dar los dos puntos de vista, ¿no? Tal, y estaban absolutamente alucinados los belgas con todo lo que implicaba el lucerío de Vigo. Decían que hay personas que era todo mucho más discreto y tal, ¿no? Y claro, nosotros no estamos en contra de la Navidad, obviamente, pese a lo que dice el alcalde, que nos acusa de ser el Grinch prácticamente, el Grinch de la Navidad. Y a los vecinos de la zona centro, que están, los llevaron a los tribunales y tal. Pero claro, todo ese modelo, el mercadillo de Cies Market, el mercadillo de la Alameda, es una cosa absolutamente hortera, carísima. Y que bueno, que la concesión se entrega al señor que lleva el mercadillo a cambio de 1 euro. Es tremendo. Entregas terreno municipal durante 2 meses a cambio de 1 euro, ¿no? Para que este señor se forre. Entonces, claro, es que llenan todos, especialmente los árboles, los vandaliza, pues los llenan de bombillas. Una araucaria estuvo con 6 meses bombillas ahí, una araucaria de más de 100 años que hay en la Alameda. Madre Entonces, mía. bueno, y todo el ruido de las atracciones, lo que genera, ¿no?
Claro, los vecinos de la zona centro están negros, también se metieron en la plataforma esta contra la turistificación. Y bueno, y demandan, pues eso, el derecho al descanso, ¿no? O el derecho a que pueda llegar una ambulancia. Porque en días de estos de tráfico y de atascos, te encuentras con una ambulancia puede tardar 1 hora en entrar en el centro de Vigo. Sí, Y antes ese tipo de hablaste de cosas. hortera y vamos, más hortera que una noria en Navidad que esté en medio del centro, pocas cosas Sí, se me sí, sí. ocurren. Es Es que una noria que, vamos, que está plantada enfrente de las casas donde vive gente. O sea, una que noria entonces que ahí. no es estrictamente necesario que en Navidad haya una noria, pero bueno, ahí Claro, todos los claro. años. Pero es la idea de ciudad parque temático. La idea es esa. La ciudad como parque temático, como una especie de por aventura o de Euro Sí. Disney, en el que la gente no viene a disfrutar de la ciudad, ni a pasear, ni a conocerla realmente, ¿no? Sino, bueno, es un consumo rápido, ¿no? Pues la gente tampoco pasa mucho tiempo en Vigo en Navidad. Pues ya las luces las ves en mediodía realmente, ¿no? Y es lo que se vende. Es decir, es un modelo de turismo, pues muy de eso, muy chafardero, muy cutre, muy hortera, ¿no? Y que realmente, pues eso, que está generando molestias pues durante 2 meses, ¿no? Pues no tienes donde aparcar, no tienes eso, Sí. están las plazas hoteleras están disparatadas, los pisos turísticos por unos precios tremendos, ¿no? Y eso al final no beneficia al pequeño comercio, al comercio local, beneficia a las multinacionales que están en Príncipe, por ejemplo, donde está el meollo de todo, Mm. o los centros Sí, comerciales. sí, 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 sí. Bueno, pues nada, quedó bastante claro vuestra idea y bueno, vamos a salir un poco de Vigo y meternos en otros temas. Tuvimos aquí hace poquito a dos ganaderos, uno del País Vasco y otro gallego de Sermade, cerca de Villalba, y que nos contaban los dos que tenían un problema muy grave con el jabalí, pero sobre todo con el lobo, ¿no? Y los dos abogaban por la caza, que había que cazarlos y prácticamente eliminarlos de su entorno para poder ellos desarrollar su actividad, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría un poco contrarrestar lo que decían ellos con lo que tú nos puedes aportar, ¿no? Y nada, quería preguntarte qué podemos hacer para conseguir, por un lado, la preservación de la especie de lobo y el manejo de la especie de jabalí, ¿no? Y que sea esto compatible también con la actividad ganadera, ¿no? ¿Qué soluciones podríamos aportar? Sí, bueno, por un lado son casos diferentes, ¿no? Del jabalí y el del lobo, ¿no? El lobo sí que es una especie en peligro de extinción, ¿no? Es una especie pues bastante amenazada, mientras el jabalí tiene más población, ha proliferado, sobre todo en los últimos años, y además es una especie introducida por los cazadores. Es una especie, por ejemplo, en Morrazo, en la zona de Morrazo, fue en los años 60-70 cuando se introdujo el jabalí para caza cinegética por parte de los propios cazadores, ¿no? Entonces, bueno, creo que también hay que tener en cuenta, nosotros estamos a favor de la ganadería extensiva, la ganadería sostenible, ¿no? Que a veces es difícil compatibilizarla con el lobo, pero bueno, queremos que tenga que haber indemnizaciones, obviamente, rápidas y justas, ¿no? En caso de ataques por parte del lobo. Pero claro, esto hay que pensarlo también, aparte de esas medidas parciales, en términos globales, ¿no? El abandono del rural, por ejemplo, la falta de alternativas en el rural, ¿no? Y pues muchas veces ese abandono del rural pues ha distorsionado la convivencia entre el lobo y el ganado, ¿no? Y también la pérdida de biodiversidad ha llevado a que el lobo pues busque atacar a rebaños de reses que antes no atacaba, porque tenía más diversidad de la que alimentarse en el propio monte, ¿no? Pues tenía más conejos, tenía más, bueno, ciervos, corzos, tenía otro tipo de fauna, ¿no? Pero ahora, claro, y por un lado eso, un poco la invasión del espacio rural y además, bueno, es que la ganadería tiene que existir, ¿no? Evidentemente, y tiene que haber un apoyo firme de las instituciones a los ganaderos, ¿no? Porque realmente la ganadería sostenible, ecológica, existe, ¿no? Y no puede competir contra las macrogranjas, por ejemplo, ¿no? Contra las granjas de más de 2.000 animales, que son las que realmente contaminan, hacen daño. Ese tipo de granja no tiene ningún problema con el lobo, obviamente, ¿no? Entonces, nosotros creemos que hay que también educar, ¿no? Hay que, bueno, enseñar el papel ecológico que cumple el lobo como especie, ¿no? Y nos preocupa que comunidades autónomas como Galicia, Asturias o Cantabria planteen, bueno, recuperar la caza del lobo, organizar batidas, ¿no? Probablemente eso no es la solución realmente. Realmente puede haber una convivencia perfecta entre ganadería extensiva y lobo. Ujú. Bueno, Vale. vaya, la verdad es que parece muy difícil acercar las posturas, ¿eh? Ahora que hemos tenido la oportunidad de hablar con los que sí que estarían a favor de hacer pues esas batidas,
con vosotros, parece que estuviésemos hablando de gente en un hábitat totalmente distinto, pero bueno. Sí, sí, los conocemos como tenemos debates con ellos y tal. Sí. Inclusivamente, cuando nosotros estábamos analizando residuos de macrogranjas, el Odeza, la LIN, por ejemplo, ¿no? Los que salieron a criticar los resultados del informe, criticaban la contaminación por nitratos de buena parte de los acuíferos de Odeza por las macrogranjas, fueron los pequeños, ¿verdad? La ganadería extensiva, ¿no? Que a veces es utilizada por estas macrogranjas, por los grandes, ¿no? Como mirad ahí, que estáis, estos pobrillos ganaderos de 4 o 5 vacas, ¿no? Nosotros cuestionamos a los que tienen 2000 vacas y contaminan, ¿no? No hubo ningún tipo de control sobre esa proliferación, ¿no? Pues mira, en Pero eso sí te sí, podía... Si te decían eso, puede ser un punto en común también bueno, por lo menos los ganaderos con los que hablamos, ¿eh? Porque ellos también criticaban el hecho de que venía carne de fuera. No sé si, no sé si decían que venían de Perú, no recuerdo exactamente de dónde venía mucha carne fuera, que sin garantías sanitarias y con, bueno, con un montón de medicamentos y ya sabes lo que traían esas carnes, ¿no? Entonces, bueno, que era una carne que no podían competir en precio con la que hacen ellos de una manera más, digamos, artesanal, ¿no? Entonces ese a lo mejor es exactamente. un punto de encuentro ahí también. Efectivamente, ¿no? Mm. Apostar por el producto local, el producto de proximidad, el producto ecológico, producido aquí, ¿no? Y por normas sanitarias y un control, ¿no? Realmente. Frente a eso, al modelo de la macroindustria ganadera, que es una de las principales contaminantes de recursos acuíferos del planeta, ¿no? A través de los purines y todo esto. Y Pero sí es otro complicado. tema, Sí, sí. sí, perdonas aquí, No, que no. otro tema que también que queríamos preguntarte, que también es algo que está bastante relacionado con la ganadería, es el tema de los incendios. Porque en Galicia es un problema que nos está afectando anualmente y las soluciones casi siempre son muy difíciles de conciliar también. Entonces, ¿cuál es la postura tuya de tu grupo hacia esto para atajarlos? Estamos precisamente formando parte de una plataforma que se llama Por un monte galego vivo y con futuro, ¿no? Es decir, planteamos que el monte tiene futuro y los incendios ponen en cuestión ese futuro, pero hace falta un cambio de políticas forestales y un cambio de modelo. Lo que comentamos antes, tiene más raíz también que la problemática de la ganadería, como es el abandono del rural, ¿no? La explotación del rural, la falta de ordenación del monte, realmente, y bueno, y su privatización en base a intereses pues de madereros y extractivistas y de otro tipo. El tema es que aquí en Galicia había una cultura del fuego, una gestión, el fuego era una herramienta más para gestionar el monte, ¿no? Para limpiarlo, para, bueno, para rozarlo, para carbono. Eso se distorsionó en los últimos 50 años, ¿no? Por un lado, eso, el abandono del rural, la aparición de un capitalismo agrario, ¿no? Que sustituye pues, las comunidades de montes tradicionales que gestionaban pues, de forma más o menos comunitaria el monte por la financiación acelerada, ¿no? El descuido del monte, la falta de limpieza, y entonces, claro, choca esa cultura del fuego tradicional, ¿no? Con esta nueva ordenación del monte, bueno, desordenación del monte, voy a llamarlo, ese caos en la gestión del monte, ¿no? Entonces, claro, eso explica la prevención de incendios, ¿no? Que nosotros creemos que, bueno, que se habla mucho del terrorismo incendiario, incendios provocados, pero es un poco la punta del iceberg. Realmente son cálculos bastante serios y fiables. Realmente un 30% de los incendios puede ser de intencionalidad por parte de incendiarios o de lo que llamamos malamente pirómanos, ¿no? Realmente, en la mayoría de incendios, pues, por descuidos en las tareas agrícolas, por quemas descontroladas, ¿no? Por accidentes, ¿no? Y el problema es que ahora, con el cambio climático, ¿no? Que aumentan las condiciones nefastas para los incendios, que son 30-30-30, es decir, 30 grados de calor, 30% de humedad y 30 kilómetros por hora, ¿no? El viento, pues hace que estos fuegos sean mucho más catastróficos, ¿no? De mucha más extensión y además, bueno, se combina con la privatización de los medios de extinción y sobre todo el abandono de las políticas de prevención, ¿no? Lo que se dice, que los incendios se apagan en invierno, con una planificación del monte, con una prevención, ¿no? Y no dejarlo todo para el final y contratar medios tarde, mal y rastro en pleno mes de julio. Me parece fantástica esa expresión y realmente engloba muchísimas de las quejas que los vecinos que están, pues, a- prácticamente podemos decir que acojonados en muchas ocasiones, pues porque están muy cerca de zonas donde están viendo que es el peligro que está inminente, que como venga un mal año, un mal verano en el que el fuego empieza a expandirse y ven que están sin limpiar y todo. Y realmente, claro, hablabas de un 70% de los incendios que serían, digamos que accidentales, Sí, aproximadamente. accidentales o producto de una mala gestión de las quemas, ¿no?
quemas incontroladas o que se van de madre, ¿no? Claro, Pues no tener quema de rastrojos para limpiar el monte. que haya un 70% de incendios accidentales y que al mismo tiempo tengamos una deficiencia tremenda de limpieza de los montes, estamos hablando de una gestión gubernamental increíblemente nefasta. Sí, llevamos más de 30 años o más, incluso 40 años de política forestal absolutamente nefasta. Porque, bueno, realmente el monte requiere un tratamiento multifuncional, es decir, no el monocultivo, que lo que plantea, venga, producir eucalipto para pasta para papel, o producción para industria maderera, ¿no? Realmente el monte se gestionaba tradicionalmente, pues servía para abono, servía para leña, pero también para otros usos. Y bueno, había una gestión más, el monte mancomún, el monte comunitario, ¿no? Y nosotros apostamos un poco por eso. La Comunidad de Montes de Vincios, por ejemplo, hizo un programa de reforestación después de la oleada de incendios brutal que hubo en 2017 en esa zona, recuperando pues eso, bosques con especies autóctonas, básicamente, ¿no? Y eso actúa como cortafuegos natural, ¿no? Y se ha visto los incendios ahora en el oriente de la provincia de Ourense, como el teisedal de Casallo, que es un teisedal caducifolio, actuó como freno, como barrera frente a la extensión del incendio de Penatrevinca. Es decir, es apostar por otro tipo de política forestal, ¿no? Y eso, evitar especies pirófitas, es decir, que extienden los incendios, por especies que no agotan el suelo, pues eso también es otra, ¿no? Los eucaliptos agotan el suelo, los incendios favorecen luego la erosión, ¿no? Es decir, esta gestión tiene que responder una planificación democrática del monte, es decir, no dejarlo en manos de 4 iluminados que priorizan los intereses a corto plazo, intereses además crematísticos, muchas veces, intereses de sacar partido rápido al monte, o sea, el eucalipto, que es lo que crece más rápido, ¿no? Y la gestión sostenible pasa por eso, por involucrar a las comunidades de vecinos, ¿no? Y por tratar al rural con dignidad y con respeto, al mundo rural, ¿no? Es decir, escuchar la voz de los que viven ahí y controlar realmente lo que son los incendios, los fuegos, ¿no? Y darles alternativas, medios de vida para evitar esos accidentes, quemas incontroladas, ¿no? Es decir, es un giro de 180 grados las políticas forestales de los últimos tiempos. Decía una alcaldesa de esos municipios afectados que gracias a Dios y a las ayudas de la Xunta, que no había problema ninguno con los incendios. Entonces, el tema es que a veces que esas ayudas de la Xunta pueden servir para que esa gente que está en el rural lo que haga es decir, vale, con este dinero yo me voy y me compro un piso en la ciudad y abandono todo esto, ¿no? Porque las ayudas, pues bueno, puede ser también un acicate como para decir, mira, dame la ayuda que yo marcho de aquí, que... Entonces, esas ayudas pueden provocar eso a veces, ¿no? Cuando no se dan medios, más que ayudas, medios para que puedan desarrollarse una vida Es como digna en el rural también. apagar un fuego con gasolina. Al final Claro. estás alimentando el problema con eso. Sí. Es una mala gestión ya de fondo, sí. Ya. O sea, ayudas siempre, cómo se gestionan, para qué van, ¿no? Que haya un control. Sí. Y no sirvan, por ejemplo, pues para plantar más eucalipto o para, bueno, para otros intereses. Creo que Alejo quiere preguntar algo. No. Iba a hacer un comentario acerca del cambio climático, pero prácticamente me lo viniste resolviendo antes, ¿no? Porque ciertamente yo recuerdo perfectamente que los últimos 30 años, desde que yo era niño o antes incluso, los incendios en el mes de agosto, sobre todo, que casi siempre caían cuando el verano ya estaba más o menos, pues era muy preocupante ir por la carretera general y estar viendo incendios y estar viendo focos, pero vamos, como si alguien se hubiera dedicado a repartirlos por el mapa, ¿no? O sea, veías a 10 kilómetros hacia un lado, mirabas a la izquierda y después veías a otros 5 kilómetros otro, es como que ibas viendo. Pero bueno, parecía como que era como una tradición, ¿no? Entre comillas, y utilizando el sentido macabro, ¿no? Ahora sí que da la sensación de que un incendio parece como que nos va a destrozar el monte entero de a lo mejor medio concello, como puede ser el de Cotobade, por ejemplo, que es... Y dices tú, claro, el cambio climático está de lleno afectando por lo que vienes diciendo, porque los vientos son mucho más fuertes, ¿no? Porque hay muchísima más sequedad, llueve muchísimo menos. Entonces, ¿qué nivel de preocupación debemos de tener con esto? Porque esto va a más. Sí, no. Esto va más. Fijaos, un detalle. Es lo que se llama incendios de sexta generación, se les llama, ¿no? O sea, mucho más peligrosos, que avanzan a 1 km/h las llamas, tienen mayor capacidad destructiva y son persistentes. Acaban, la semana pasada todavía apagaron el centro de las médulas. O sea, 2 meses de incendios tuvo que Es mantener verdad. la zona
las médulas en León. Es decir, esos son, bueno, las cifras de este verano fueron absolutamente demenciales, ¿no? O sea, hablamos de varios cientos de miles de hectáreas quemadas, son una extensión brutal en la provincia de Ourense. Bueno, en Portugal están comprobando también ese tema desde hace años, ¿no? Y la situación, en vez de ir a menos, parece que va a más, ¿no? Y desde luego, con el cambio climático es echarle ya al fuego a todo esto, nunca mejor dicho. Entonces, los próximos años van a ser difíciles en ese sentido si no se toman medidas. ¿Qué pasó este año también? Que llovió mucho en invierno y se acumuló mucha masa, mucha biomasa en los montes y que no se limpiaron. Entonces dio la combinación perfecta. Fueron 2 meses de sequía en verano, que no llovió absolutamente nada, hacía calor y prendió toda esa biomasa, ¿no? Entonces Claro. había un combustible tremendo para quemar, porque no se había planificado. Entonces no se habían tomado medidas para limpiar los montes. O sea, fue la tormenta perfecta. Y por desgracia veremos más ejemplos en los próximos años, si no se cambia de rumbo, claro. Bueno, pues sí. Parece que todos, esto es como lo del Celta, ¿no? Siempre andas diciendo por ano que ven, ¿no? Pero aquí siempre que hay Sí, sí, incendios, sí. pero hay que cambiar, hay que tal, pero después pasa un ¿Qué mes, pasó? hablamos de otra cosa y ya. ¿Y qué más sobrequemado? Sí, Tal sí, cual. sí, de acuerdo. Bueno, cambiando un poco de tema, vimos hace unas fechas una, no sé qué llamarlo, una performance de ecologistas en acción, podemos decir, en una playa, Ah, sí. sí, teatralizando un poquito el manejo de unos bidones de residuos nucleares, así, ¿no? Entonces, bueno, me imagino que era para dar visibilidad sobre la presencia de residuos en el Atlántico, ¿no? Entonces, te queríamos preguntar, ¿es cierto que existen o que hay acumulados unos 200.000 bidones radiactivos delante de las costas gallegas? Sí. Sí, sí, esas son las cifras de los estudios más serios, ¿no? Otros estudios Mm. hablan de incluso más, pero realmente las cifras más fiables hablan de sobre 200.000, ¿no? Hay que tener en cuenta que hasta mediados de los años 80 estuvieron tirando esos bidones a la fosa atlántica, ¿no? Entonces, bueno, es una bomba de relojería, desde luego, ¿no? Porque, bueno, nosotros con esa performance alertamos, ¿no? de la posibilidad de que apareciera un bidón con fugas radiactivas en la ría, ¿no? Una posibilidad, pues todavía remota, pero teniendo en cuenta, pues movimientos sísmicos, el deterioro de los propios bidones, ¿no? Y bueno, la falta de medidas para hacer un estudio serio, ¿no? Este verano, un barco oceanográfico francés fue a investigar, ¿no? Tuvieron que ir los franceses a investigar el estado de esos bidones y todavía no sabemos la conclusión del informe realmente, ¿no? Estamos a la expectativa de ver en qué estado de conservación se encuentran esos bidones. Realmente, claro, todo lo que eches al mar, por desgracia, vuelve, ¿no? Entonces, bueno, por mucho que le hayan echado cemento en algunas partes, ¿no? Pero realmente es una barbaridad, una agresión tremenda al fondo marino. Y queríamos también concienciar, ¿no? Sobre los riesgos de la energía nuclear y los residuos que genera, ¿no? Pues realmente muchos países están apostando ahora ante el cambio climático por la energía nuclear, ¿no? Ante el agotamiento también de los combustibles fósiles y ese es un riesgo, ¿no? El que está ahí. Es decir, ¿cómo gestionas tú esos residuos? Altamente contaminantes y que pueden modificar gravemente los ecosistemas y dañar la salud de las personas y de la naturaleza, ¿verdad? Y bueno, por eso presentamos esa comedia, ¿no? ¿Qué pasaría si aparece un bidón en la ría de Vigo? No. Y ahora te hago yo una pregunta técnica que queremos hacerte. Si se pudiera hacer una buena gestión de los residuos radiactivos, ¿no? ¿La energía nuclear podría llegar a ser un arma para combatir el cambio climático? ¿Una energía necesaria para no depender o tratar de eliminar la quema de combustibles fósiles? Bueno, es un viejo debate, ¿no? Presente el movimiento ecologista desde hace años. Y realmente, bueno, la alternativa son las renovables, evidentemente, ¿no? ¿Por qué nosotros consideramos que la nuclear no es una alternativa? Primero, el tema de residuos, muy difícil de gestionarlos. Segundo, el riesgo de accidentes, que ya se ha visto, pues aparte del conocido de Chernóbil, pues Fukushima, ¿no? Por ejemplo. Eh, Luego que es tremendamente cara esa energía, ¿no? Es una energía muy, muy cara. O sea, invertir en lo que es construir una central nuclear, ponerla a funcionar, ¿no? Realmente requiere un mantenimiento sumamente costoso. Y nosotros pensamos que el despliegue de energías renovables limpias pues, es más fiable y sostenible desde el punto de vista ecológico, ¿no? Pero que hay sectores incluso que son un poco reacios a la extensión de las renovables que están apostando por la nuclear, ¿no? Y sectores, bueno, relacionados con la soberanía energética, por ejemplo, en Francia. En Francia, pues básicamente depende de la energía nuclear por una cuestión también eh, de chauvinismo, ¿no? De soberanía sobre los recursos energéticos. Entonces, nosotros estamos a favor, pues, de eso, del cierre de las nucleares, básicamente, ¿no? Un cierre escalonado, progresivo,
y bueno, realmente, pese a lo que piensan algunos sectores, no es una panacea, ¿no? Pues se puede dar una cierta convivencia en algún momento entre renovables y nuclear, pero la tendencia tiene que ser a la desaparición de este tipo de energía y la investigación de nuevas fuentes de energía más limpias y más fiables. Ujú. Muy bien. Te queríamos comentar también, tratando otro asunto ya, que bueno, mientras estamos aquí grabando este podcast, justamente coincide con la firma del Tratado de Paz entre Israel y Gaza en la cumbre de Egipto, ¿no? Donde se han reunido, bueno, los principales líderes políticos de Europa y los árabes, junto con el gran Cicerón Trump, ¿no? Podemos llamarle. Entonces, ¿qué opinión tienes o qué reflexiones te genera este acuerdo? Bueno, son relaciones contradictorias. Por un lado, positivo que haya vuelto el fuego, es decir, que cesen los ataques, ¿no? Es decir, bueno, por lo menos no hay gente muriendo, o muere menos gente que hace escasamente una semana, ¿no? Las cifras eran absolutamente bestiales, pero es una paz, una tregua con pies de barro, ¿no? Es muy complicado realmente que se pueda sostener el tiempo, ¿no? Israel ya ha conseguido lo que quería, que era liberar a los rehenes, y realmente nada garantiza que no vaya a mantener la presión militar como pasó con Líbano. También se llegó a un acuerdo de paz con Líbano hace un año, ¿no? Después de la guerra que desató Israel contra Hezbollah, pero periódicamente sigue habiendo ataques, ¿no? Ataques sobre el sur del Líbano. Es decir, el problema es que este acuerdo, una paz duradera solo llegará con el fin del apartheid, es decir, el fin del colonialismo y el fin de la dominación colonial sobre Palestina. Este acuerdo no pone sobre la mesa la posibilidad de un Estado palestino, no habla para nada de Cisjordania, donde ahí están aumentando las colonias y asentamientos ilegales a un ritmo cada vez más creciente, no habla del derecho al retorno de los refugiados, es decir, desde luego parece como hecho a la medida del presidente Trump, que quiere proclamar su Pax Trumpiana sobre Oriente Medio, dice que empieza una nueva edad de oro, y bueno, parece más servir a los intereses inmobiliarios de su yerno, que fue uno de los artífices justamente de esta tregua, ¿no? El yerno de Trump como negociador, además, es que es tremendo esto, indica muy bien la política trumpiana, porque no envía, digamos, a alguien del Departamento de Estado, a un diplomático de carrera, no, envía a un empresario que tiene negocios de construcción en Oriente Medio, que resulta que es el yerno de Trump, está casado con su hija. Entonces, claro, realmente, ¿en qué sentido, pues, se puede llevar a cabo el resorte este que hablaba atrás de convertir Gaza en ciudad de vacaciones y tal, ¿no? Realmente suena todo demasiado rocambolesco. A ver, espero equivocarme, pero si no se arregla la cuestión de lo que comentaba, reconocimiento de un Estado palestino viable, con fronteras delimitadas, acceso a recursos acuíferos y, sobre todo eso, el respeto a los derechos del pueblo palestino, pues no puede haber una solución ni para Israel ni para Oriente Próximo, ¿no? Pues también es un problema para Israel, que se ha visto muy aislado internacionalmente y muy confrontado con la imagen que ha dado, ¿no? O sea, un Estado que nace precisamente de los supervivientes de un holocausto, de un genocidio, y pone en marcha pues medidas muy similares a las que sufrieron ellos con respecto a los nazis, ¿no? Imágenes que recuerdan a las de Varsovia en el año 1943, ¿no? El gueto de Varsovia. Bueno, esto le ha hecho un daño enorme de imagen a Israel, ¿no? Entonces yo creo que por eso también Trump se ha metido ahí a apretar las tuercas a su aliado, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que el propio problema es ese, el colonialismo israelí. ¿Cómo se ha construido ese Estado? Expulsando a la población de su patria, de su país, ¿no? Y cómo se han generado unas tensiones a nivel geopolítico mundial, ¿no? Que va a ser muy difícil de solucionar. Entonces, bueno, queda para la foto, pero muy optimista eso de hablar de paz, ¿no? Me parece que es muy difícil no estar de acuerdo contigo en que esto no deja de ser pues un punto y seguido, ¿no? Para que en cualquier momento, pues, tanto por un lado como por el otro, pueda surgir pues cualquier atentado o cualquier movimiento que se parezca a sembrar la hostilidad, ¿no? Lo que sí que me llama la atención y me gustaría saber qué es lo que opinas tú es que que no sé cuál puede ser la base, ¿no? De esta posible ciudad de vacaciones en Gaza, ¿no? Por llamarlo así, que se pretende que ha llegado a estos oídos. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que una tierra como la que estamos hablando, rodeada de países islámicos, con unas ganas enfervorecidas que pueden tener de ir contra el capitalismo occidental, si aún por encima lo que convertimos en una tierra que para ellos es santa,
hacemos algo que pueda ser de la provocación más grande que nos podríamos imaginar, que es convertir eso no solamente en un negocio, sino aún por encima en, digamos que es lo que le pone un sacrilegio sobre sus tierras, que eso pudiera tener un mínimo futuro. ¿Cómo? Es que yo es que por mucho que le doy vueltas me parecería, no sé cómo lo ves tú, si eso podría tener alguna mínima posibilidad de creerse. Claro, parece bastante surrealista todo, ¿no? Bastante delirante. Pero claro, esas contradicciones están muy presentes en el mundo árabe y el mundo islámico, ¿no? Veamos el caso de las petromonarquías del Golfo, que son estados medievales políticamente, ¿no? Son satrapías, bueno, la propia Arabia Saudita, con sistemas monárquicos absolutistas, y luego el despliegue de grandes rascacielos, de ciudades palmera, de, bueno, ciudades lineales de varios cientos de kilómetros en el desierto, una modernidad absoluta, una horterada también absoluta. Es decir, esto también responde a un interés de Trump, y es que al final hay un acuerdo de paz, o sea, un reconocimiento, Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes, ¿no? Todos llegan a un acuerdo con Israel, ¿para qué? Para el negocio, y el negocio americano conjunto, o sea, hay intereses estratégicos siempre entre las clases dirigentes de Arabia Saudita, de Qatar y de Emiratos Árabes con Estados Unidos, ¿no? Por el caso este de Bin Laden, que era, resulta que el padre era amigo de Bush, bueno, una cosa tremenda. Sí, 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 sí. Todo detrás de cámara que al final es, es El negocio es alucinante, business, el vamos. negocio es el negocio. Sí. Pues nada, tú, ¿quién dirías tú que dirige los designios del mundo entonces, ¿no? Poder político, económico, una Está mezcla de todo. implicado, porque el poder económico es el poder político y el poder político es el poder económico, ¿no? Se ha hablado durante mucho tiempo de un cierto multilateralismo, ¿no? Como la decadencia de la gran potencia de Estados Unidos, la emergencia de China, incluso el papel ahora de Rusia como potencia regional, ¿no? Pero lo que está pasando en los últimos 2 años, en todo Oriente Medio, demuestra que Estados Unidos sigue teniendo la sartén por el mango, ¿no? Sigue siendo una potencia económica muy importante, sobre todo en alta tecnología. Es cierto que China le está pisando los talones, ¿no? Con su dominio de materias primas, tierras raras y su apuesta por las renovables, pero a nivel militar no hay punto de comparación, ¿no? Es la principal potencia militar del planeta y es la que impone sus designios, ¿no? Ya se ha visto como ni China ni Rusia han jugado ningún papel en esta gestión de la paz o supuesta paz en Oriente Medio, ¿no? Es decir, los chinos están en lo suyo, que es hacer negocio también, obviamente, y Rusia, pues bueno, a conseguir ganancias en Ucrania, ¿no? Es decir, al final, incluso Trump representa eso, ¿no? La posibilidad de Trump que tenga de entenderse con Putin, porque al final habla el mismo lenguaje, ¿no? El lenguaje de la fuerza. Y bueno, la diferencia con otros presidentes de Estados Unidos, como puede ser Biden, ¿no? Es que Trump es que dice las cosas abiertamente a la cara. Viene el Parlamento israelí o con Netanyahu y le decía, pues mira, probamos el juguetito extra, ¿no? Arme que bien nos salió, tal, no sé qué. Bueno, y hombre, no, indultad a este, ¿eh? Por un poco de champán y puros no lo vais a condenar, que es un buen presidente para tiempos de guerra, tal. O sea, es que este ya no se calla, o sea, ha desaparecido cualquier regla de la diplomacia y lo ha sustituido por el matonismo del Far West, realmente, por el típico ahí pistolero que llega, pone las pistolas encima de la mesa y dice, venga. Se parece un poco eso a la gestión del mundo, ¿no? Este señor tiene las pistolas y nos las sigue poniendo encima de la mesa. La verdad va a ser difícil ver alternativa. Pues sí, la verdad es que sí, eh, parece como que de alguna manera igual nos podemos atrever a decir que Trump es un mal necesario, así con una boquita pequeña, pero ya no tan pequeña, de alguna manera. Bueno, no sé, un poco, no diría un mal en términos absolutos, tal, ¿no? Lo necesario, es decir, Necesario porque entre locos se entienden y él como, de alguna manera, con su locura es como que toca todos los palos, ¿no? Lo digo, es... no, pero lo cierto es que ha conseguido lo que consiguió Biden durante 2 años. Biden durante 2 años le daba carta blanca a Israel para hacer lo que quisiera y al final ha sido este, curiosamente, el que le ha tirado las orejas a Netanyahu. Sí, puede que tenga también más influencia de otra forma. Y entonces, pues parezca que le convenga, ¿no? El poder tener ese cartel de salvador del mundo para que a su vez sigan creciendo sus negocios, ¿no? Algo así. No, sí, también le convenía desactivar el tema porque Estados Unidos estaba saliendo encuestas de que incluso entre votantes republicanos estaba aumentando el apoyo a Palestina y el odio a Israel. Estaba viendo, por primera vez en la historia de Estados Unidos, como estaba viendo una corriente de opinión desfavorable a Israel. Entonces le interesaba un poco llegar a una paz y desactivar el tema, sobre todo su versión más cruda, ¿no? Sí, ciertamente sí. Y tener el patio trasero un poco en paz para ahora dedicarse al patio interno, la ofensiva que está haciendo sociedades demócratas, bueno,
eso, ese escenario de voy a combatir aquí a cualquier disidencia interna. Bueno, pues la verdad es que la apasionante charla que hemos tenido, pues nada, habrá que ponerle un broche de oro y para terminar de una forma, pues así un poquito más liviana, un poquito más ligera, nos gustaría saber, pues, si has tenido en alguna ocasión, en el pasado, algún fenómeno extraño, algo que compartir con nosotros, algo paranormal, algo sin explicación, algo que te haya dejado de alguna manera. Ahí siempre se lo solemos preguntar a todos los entrevistados. No sé si Bueno, tú... pregunta difícil. Bueno, yo para empezar creo en la ciencia, ¿no? Sí. Y en el materialismo. Es decir, me Bueno, tú parece siempre que- fuiste muy de letras, ¿eh? Entonces, a Sí, lo sí, sí, mejor... no, eso no se luego, pero quiero decir, Pero bueno, no es la primera vez que un científico transmite que ha vivido experiencias paranormales. O sea, no serías el primero en decir esto, ¿eh? sí, bueno, lo típico de ahí, pues algún ruido extraño en el bosque, ¿no? Algunas luces ahí que no puedes ahí saber muy bien a qué pueda deberse, o bueno, pero todo tiene explicación, ¿no? Pues puede ser una curusa, o no necesariamente un alma en pena, o la Santa Compañía, ¿no? O un coche que ande por ahí, ¿no? Pero realmente, sí, todos tenemos un lado irracional, todos tenemos desde luego un punto de eso, pues somos una especie animal al final, ¿no? Y está ahí el miedo a la oscuridad, el miedo a eso, a qué puede ver ahí oculto, ¿no? A las sombras, que es algo que explota muy bien por Iker Jiménez y compañía, ¿no? Pero Sí. realmente, sí, sí. Alguna vez de hacer, pues eso, de chavalillo, alguna ouija y tal, ¿no? Y bueno, hay que se aparece el monje loco y tal, ¿no? Pero te das cuenta que es alguien que te está jugando una broma. Ahí en un claustro de un monasterio y tal, bueno, ese tipo de... Sí, Bueno, o sea que tuviste ahí, buscaste ahí algún tipo de experiencia, ¿eh? En la Ouija y en los efectivamente, sí, sí, monasterios. sí. Sí, Ahí sí. para preguntarle qué tal se vivía en el siglo XVI y tal, o sea, un interés histórico, obviamente, En el pleno pero... del Concello de Vigo, seguro que algo paranormal, seguro que pasó también. No, sí, vamos, el pleno de investidura de Abel Caballero sí que fue paranormal del todo. El hombre dándose un baño de masas y citando cada una de las alcantarillas y calles que había asfaltado durante su mandato. Tú media hora Sí. citando calles. Tal. Así que es paranormal, vamos. Paranormal Lo total. antiguo sí que es... Ya te Esto, digo. esto es paranormal. Por eso viene aquí la televisión belga, la televisión suiza, o sea, vienen a hacer reportajes a Vigo porque no se explica este fenómeno. Ya, me- Bueno, pues nada, Saquín, un placer tenerte. No te vamos a robar mucho más tiempo. Así que nada, muchas gracias por estar con nosotros y ha sido un placer. Es posible Nada, ha que sido un placer. es posible que intentemos contactar contigo para algún debate próximamente, porque seguro que tu Muy bien. aportación nos va a venir fantástica. Y la verdad es Fenomenal. Pues que tráeme algún ganadero así, tal, o el propio Abel. sí, Bueno, sí, buscaremos a alguien a tu altura, buscaremos a alguien a tu altura. A ver qué se nos ocurre. Sí, pero Abel es bajito. Abel es bajito. Bueno, pues nada, pues eso. Hablamos para Pues un placer. próximas aventuras. Mucho ánimo con el programa y ya os iré difundiendo por ahí. un Bueno, abrazo, muchas Joaquín. gracias, un abrazo. Un abrazo. Hasta la próxima.